Hola, buenas tardes. Bien, en la clase de hoy hablaremos sobre las protecciones, ¿sí? En este caso hablaremos de lo que es un interruptor termomagnético, comúnmente conocido como térmica, ¿sí? El nombre apropiado sería interruptor termomagnético, o también se lo conoce como PIA, pequeños interruptores automáticos. Acá podemos visualizar en las imágenes los distintos tipos de interruptores que se comercializan, ¿sí? Es decir, tenemos el unipolar, cortaría solamente una fase; bipolar, que estaría cortando lo que sería fase y neutro si la instalación sería monofásica, o fase y fase si fuese una instalación bifásica; tripolar, para una instalación trifásica, lógicamente, cortaría la fase de RST; y tetrapolar, cortaría las tres fases y el neutro. En un principio, lo que sería el interruptor unipolar, esto no está permitido como protección. Se fabrica, pero como interruptor de potencia. Es decir, si yo tengo una instalación en donde tendría que accionar una carga importante y supera la corriente, lo que serían las teclas o los interruptores convencionales en un domicilio o en un comercio, porque en el domicilio lógicamente no llegaríamos a tanto el consumo, entonces colocaríamos un interruptor de esta característica, que secciona solamente la fase, ¿sí?, pero no actuaría como interruptor termomagnético, no es la función, ¿sí? Ahora, tanto el bipolar como el tripolar y el tetrapolar, sí, estos están normalizados. La Asociación Electrotécnica Argentina acepta estos elementos como protecciones ahora vamos a ver, sobre consumo y por cortocircuito, ¿sí? Esa es la función de un interruptor termomagnético: proteger la instalación eléctrica de sobrecargas y cortocircuitos. Justamente por eso el nombre de termomagnética. La parte térmica es la que va a encargarse de proteger por sobrecargas. Cuando existe una sobrecarga, comienza a aumentar una temperatura sobre lo que serían los contactos internos de la termomagnética. Por lo tanto, cuando llega a un cierto valor, la térmica se abre, impidiendo la circulación de corriente. También tenemos el efecto magnético, que justamente esto se produce cuando existe un corto. Tiene una bobina, y cuando en los extremos de la bobina se le genera una diferencia de potencial debido al corto que existe en la instalación, abre el interruptor y deja de circular corriente. Un poquito más adelante vamos a ver cómo el interruptor termomagnético, cuando es una sobrecarga, va a tardar un tiempo para ver si se normaliza esta sobrecarga y seguir funcionando, y de ser un cortocircuito va a actuar en forma intempestiva, abriendo el circuito y evitando que haya un riesgo mayor de incendio, ¿sí? ¿Cómo realizaríamos la elección de un interruptor termomagnético? Bueno, su capacidad va a depender del consumo de la carga, lógicamente que va a tener que ser mayor. Es decir, que si yo tengo un motor eléctrico que consume 20 amperes, tendré que colocar una térmica que esté por arriba de ese umbral de consumo, pero va a tener que estar por debajo de la corriente máxima que soporta el conductor que lo alimenta, ¿sí? Si yo pongo una térmica de mayor valor a la corriente del conductor, primero se va a quemar el conductor y luego va a saltar la térmica, si es que salta. Por lo tanto, siempre la térmica tiene que estar entre medio del consumo de la carga y la corriente máxima que soporta el conductor, ¿sí? Eso en uno de los parámetros. Ahora vamos a ver que hay varios parámetros a tener en cuenta en la elección de un interruptor termomagnético. Pero en un domicilio está medio estipulado ya cuál es el interruptor que vamos a tener que utilizar. Pero si hilamos fino, vamos a ver que hay varias características a tener en cuenta. Acá tenemos la imagen justamente de un interruptor. Vamos a trabajar con un interruptor bipolar y vamos a empezar de atrás para adelante, ¿sí?
vamos a ver que acá tenemos una simbología que acá está ampliada y me indica cuáles son los números que reciben los prensacables de mi interruptor. Me dice que estos superiores reciben el número 1 y 3 y los inferiores reciben el número 2, 4. Esto significa de cómo voy a instalar yo mi interruptor termomagnético. Si se fijan en los comercios o en algunos domicilios van a encontrar que hay algunos interruptores que en vez de estar indicando el 1, 3 arriba lo indican abajo. ¿Eso qué significa? Siempre en los números impares debo conectar la alimentación y siempre por los números pares debo salir a alimentar la carga. Por lo tanto, en este interruptor termomagnético yo tendría que ingresar con la línea y el neutro en la vía superior, o las dos líneas, si el circuito fuese bifásico, y salir a la carga con los contactos, ¿sí?, de la parte inferior que reciben la nomenclatura 2, 4. Si yo esto no lo tengo en consideración, ante un corto, la parte magnética funciona y el interruptor se abre. Pero ante la parte térmica no va a responder a una tabla que vamos a ver en unos instantes, ¿sí? Bien, otra cosa a tener en cuenta en los interruptores es la tensión de trabajo. En este caso me indica que es de 240 a 415 volts. Por lo tanto, en el caso de la tensión que tenemos en Argentina, que es 220 volts, estamos más que bien. Por otro lado tenemos un número 3000 encerrado en un cuadradito. Acá lo vemos. Esto significa la corriente de cortocircuito. ¿Qué es eso? Es la corriente máxima que puede soportar este interruptor. No es la corriente de paso, ¿sí?, sino que es la corriente en el momento que se genera el corto. Lógicamente, que cuando nosotros tenemos un corto es porque mi resistencia se hizo muy baja en alguna carga y de esa manera aumentó muchísimo la corriente. Pero aumentó de tal manera, ¿sí?, que la protección tendría que saltar antes que se estropee, porque justamente soporta una corriente máxima de 3000 amperes. Esto se calcula, ¿sí?, dependiendo de la distancia de los conductores, se tiene en cuenta cuál es la resistencia específica del alambre, si es cobre, si es aluminio. Esto, vuelvo a repetir, entrando en detalle, ¿sí? En un comercio van a vender una térmica muy similar a esta y nosotros la vamos a colocar. Es lo que comercialmente vamos a conseguir. Ahora, si tenemos que armar un diseño para una industria, ya tenemos que saber qué pedir, ¿sí? Y por otro lado tenemos acá dos datos. Dice C25. 25 es justamente la corriente de paso. Va a permitir que circule una corriente hasta 25 amperes. Superando este consumo, el interruptor se abrirá. Tardará un poco más, tardará un poco menos, pero se abrirá. ¿Cuándo tardará? Cuando el consumo de 25 amperes es por sobreconsumo. Es decir que estamos hablando 25, 29 amperes, 25 no, lógicamente 29, 50, 100, 200, 500 amperes. Ahora, cuando la corriente ya se eleva demasiado y en un tiempo muy corto, va a actuar de forma inmediata, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo que es la letra C, ¿sí? Acá vamos a tener que hablar un poquitito más extendido, ¿sí? Esto es la curva de disparo del interruptor termomagnético. Comercialmente también, cuando vayamos a un negocio, nos van a vender siempre la curva C, es lo que va en un domicilio, pero en la realidad tenemos más tipos de curva. Curva B sirve para protección de generadores, personas, grande longitud de conductores, ¿sí? Y vemos que el disparo se va a hacer cuando la corriente supere entre 2,6 a 3,8, ¿sí?, la corriente nominal. Ahora vamos a ver de qué se trata esto justamente. Acá vamos a estudiarlo un poquitito en profundidad. Y cuando la corriente de disparo, ¿sí?, pero por cortocircuito, es entre 3 y 5 veces la corriente nominal.
¿sí? Ahora, la que nosotros tenemos en los domicilios es protección de cables que alimentan receptores clásicos, ¿sí? Y es cuando el sobreconsumo, la sobrecarga, acá lo dice, ¿sí?, va a estar entre 3,8 y 8,8 veces la corriente nominal. Y el cortocircuito, cuando se supere entre 5 y 10 veces o 7 y 10 veces, ¿sí?, dependiendo de cuál es el tipo de térmica. Esto lo especifica. Hay otras curvas, curva tipo D, ¿sí?, que protegen cables de alimentación de receptores con corrientes elevadas en el arranque, motores, por ejemplo, ¿sí? Y estas solamente trabajan para lo que sería disparo en cortocircuito, entre 10 y 14 veces la corriente nominal, ¿sí? Curva MA, protección de arranque de motores, sobrecarga también, ¿sí? O sea, corriente de disparo de cortocircuito en 12 veces la corriente nominal. Son para máquinas más grandes, de mayor consumo. Y curva Z sería para la protección de circuitos electrónicos, ¿sí? Es decir que un interruptor termomagnético que yo tengo en mi domicilio no me va a proteger un circuito electrónico. Tendría que colocar una térmica específica para eso. Bien, acá tenemos un poquito lo que es el gráfico que recién hablábamos. ¿Qué es esto de lo que nosotros recién mencionábamos y decíamos disparo entre 2,6 a 3,85 la corriente nominal? Sería esto que vemos acá en la gráfica. Nosotros vemos esta curva que la da el fabricante, ¿sí? Esta curva, cada fabricante tiene una curva específica para su interruptor termomagnético. Son todas muy similares. Y si vamos a analizar el funcionamiento, fíjense en que acá tenemos, en este gráfico me indica tipo B, tipo C y tipo D, ¿sí? Estas tres características de térmica que son las tres primeras que vimos, ¿sí? ¿Cómo se comportaría una térmica con curva tipo B? ¿Cómo se comportaría una térmica con curva tipo C? Y cómo con la curva D. Vemos acá que tenemos una fórmula, ¿sí? Y dice cuál va a ser el tiempo de disparo en el cual el interruptor termomagnético, ¿sí?, se abrirá evitando que siga circulando la corriente. Esto es igual a la corriente de consumo dividido la corriente nominal del interruptor termomagnético. ¿Qué es esto? Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo en un domicilio una térmica de 10 amperes, es porque mi consumo es de 8, pongámosle. ¿Qué pasa cuando este consumo empieza a aumentar? Debido a que empieza a funcionar mal el equipo. Y la corriente esta de la carga, el consumo, se me va a 20 amperes. Decimos que mi interruptor termomagnético soporta hasta 10 amperes, ¿sí? Y ahora el consumo de 8 se me fue a 20. Por lo tanto, si yo estos dos valores los introduzco en la fórmula, queda que la corriente de consumo o la corriente de carga es de 20 amperes dividido lo que soporta mi interruptor termomagnético, que son 10 amperes. Por lo tanto, si yo divido 20, divido 10, me va a dar 2. ¿Qué es este valor? Es el número con el que voy a tener que ingresar sobre el eje X de este gráfico, ¿sí? Y justamente es el valor que me está indicando aquí cuando me dice sobrecarga, tiempo de disparo de 2,6 a 3,85, la corriente nominal. A mí me dio 2 el cálculo, ¿sí? Entonces, cuando yo venga al gráfico y busque, como en este caso, que me dio 2, acá dice 1, acá dice 2. ¿Qué voy a tener que hacer con este número 2? Bueno, sobre este eje, el X, tengo la cantidad de veces que se me eleva la corriente nominal. Y sobre el eje Y tengo el tiempo que va a tardar en dispararse el interruptor termomagnético, ¿sí? Por lo tanto, si la corriente es doble, como en este caso, estamos hablando de un sobreconsumo, no estamos hablando de un cortocircuito. Por lo tanto,
vamos a ingresar sobre la línea de eje X, vamos a ir al número 2 y aquí 2 minutos vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros vamos, ¿sí?, y hacemos la proyección del eje Y sobre el número 2, ¿sí?, vamos a ir subiendo la línea y vamos a ver cuándo llega a la curva de disparo de mi térmica. Supongamos que mi térmica es curva C. Curva C responde a esta línea que tenemos acá. Es decir, que va a llegar a este punto. Acá tengo un cartel que me dice zona de corte. Significa que en todo este sector que yo tengo acá, en todo este sector va a trabajar lo que sería mi térmica y va a abrirme el circuito. Justamente acá lo dice zona de corte. Y acá dice zona de transición. Sería esta parte la zona de transición. Todo lo que está en blanco, digamos, dependiendo de cuál es el tipo de curva con la que nosotros trabajamos en esta instalación, ¿sí? Bien, por lo tanto, si yo llego hasta este punto, ¿sí?, hasta este punto, perdón, porque dijimos que era 2 veces la corriente nominal, y me voy hacia el costado, me dice que va a tardar 10 segundos en dispararse. Pero esta zona de transición me está diciendo de que es una zona en donde podría seguir activa mi térmica o dispararse. No lo asegura. De dispararse, lógicamente, se disparó a los 10 segundos. Y de seguir activa, podría dispararse en cualquiera de estos tiempos, hasta llegar a cortar la segunda curva. Acá me está diciendo que sería 100 segundos. O sea que, si yo tengo una térmica de 10 amperes y el consumo que estoy teniendo se me fue al doble, va a tratar de dispararse entre los 10 y los 100 segundos. Me va a dar un tiempo, ¿sí? Se llama tiempo de ventana, en donde en ese tiempo de ventana se normalizó la corriente, sigue funcionando el circuito. En donde la corriente sigue incrementándose o se sigue manteniendo estable en el tiempo, se va a disparar dentro de los 10 y los 100 segundos. Esto, ¿para qué me sirve? En verdad. Primero, justamente para proteger la instalación de sobreconsumos o de sobrecargas, ¿sí? Fíjense qué hubiese pasado si era 20 veces la corriente nominal. Acá en este caso, nosotros dijimos 2, acá dice 20. Fíjense en que a partir de los 6 veces la corriente nominal ya es casi directo el salto. Estamos hablando que son microsegundos el tiempo que tarda en abrirse, ¿sí? Por lo tanto, si fuese 20, lógicamente que en cuestiones de microsegundos el interruptor se abre. Ahora bien, además de esto servir para protegerme la instalación de cortos y de sobreconsumos, las curvas sirven para la selectividad, ¿sí? ¿Qué es esto? Supongamos que yo tengo un edificio y tengo lo que sería la térmica principal que está en el tablero principal, lógicamente, y la térmica del departamento que está en el tablero seccional. Yo tengo que jugar con lo que son los tiempos de disparo, justamente porque de tener un sobreconsumo, ¿qué pasa si me salta la térmica que está en el tablero principal abajo? ¿Sí? Es decir, en los edificios tenemos una térmica principal general y tenemos una térmica principal, se podría llamar, para cada departamento, al margen de la térmica que tenemos en el departamento. Por lo tanto, si saltaría por una cuestión de falta de cálculo de selectividad y salta la térmica del tablero principal que está en la sala de máquina, de bomba, me quedo sin luz, y si es un domingo, hasta el lunes que llegue el portero. Por lo tanto, esto se tiene que tener en cuenta y se tendría que poner, si yo pongo una curva C en el departamento,
que yo sé que mi curva de disparo es de 385 a 8 veces, y bueno, fíjense en por qué la térmica que está abajo tendría que ser una corriente de disparo mayor. Por lo tanto, lo que me convendría hacer es lo siguiente: poner en el departamento una curva B, que el tiempo de disparo es de 2,6 a 3,85, y colocar una curva C en la sala de máquina, que la corriente es de 3,85 a 8,8. Por lo tanto, ahí me aseguro que primero va a saltar mi térmica, ¿sí?, la del departamento, ¿sí?, y no la que está en sala de máquinas. No es que la térmica va a saltar la primera que está en el camino, no. Salta justamente por la selectividad, por cuál fue la elección de térmica que se hizo. De todas maneras, para mantener la selectividad, tenemos que recurrir a una misma marca, ¿sí?, de un mismo fabricante, y manejar las características de tipo de curva. Yo no puedo poner, porque tampoco te aseguran, poner una curva B de una marca, ¿sí?, y poner una curva C de otra marca. Tendríamos que trabajar con la misma marca del mismo fabricante para que nos garantice que el salto se realizará como corresponde. Bien. Y por otro lado, bueno, acá tenemos un circuito básico en donde explica cómo sería el montaje, ¿sí? Acá tenemos lo que sería la conexión de línea y neutro. No hay polaridad en la conexión, se podría poner de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Y vemos cómo lo que sería el conductor de línea pasa por un interruptor. Al cerrar la llave, enciende la carga, esto sería un circuito de iluminación, ¿sí?, y vuelve lógicamente por lo que sería el neutro. De todas maneras, se pasa lo que es el archivo a los alumnos del curso, como para que lo puedan ejecutar y de esa manera ver cómo funciona. En este caso tenemos un interruptor bipolar. Acá tenemos un tripolar, estamos manejando la carga trifásica de un motor, y en este caso, ¿sí?, fíjense que utilizamos un interruptor tetrapolar, por lo tanto estamos trabajando seccionando lo que es la alimentación a 3 resistencias calefactoras, ¿sí?, pero vuelve por el neutro lo que sería la conexión, pasando por el neutro de la térmica, ¿no?, justamente. Que esta conexión la analizaremos más adelante, pero es una conexión estrella, ¿sí? Cada resistencia en este punto, aunque la tensión de alimentación sea de 3 por 380, se va a estar alimentando cada una de ellas con un voltaje de 220 voltios. Y finalmente, ¿cómo comprobar un interruptor termomagnético? Tendríamos que tener algún instrumento para poder medir: un multímetro, una punta de prueba para ver que son 2 lámparas en serie para medir si hay 380 o 220. No sirve un buscapolo. ¿Por qué? Porque el buscapolo va a medir solamente si hay continuidad en el borne en donde circula la fase, pero no me puede decir si circula corriente por el neutro. Por lo tanto, no es conveniente. En este caso, teniendo el interruptor termomagnético alimentado, con esta punta y con esta otra punta la insertamos en los prensacables y nos va a indicar la lucecita de qué voltaje tenemos en la entrada. Luego hacemos lo mismo a la salida. Si enciende, significa que hay continuidad entre los contactos internos, y si no enciende es porque lógicamente que alguna de ambas se abrió, ¿sí? El interruptor habría que descartarlo. De la misma manera con este instrumento, solamente que esto sirve para medir si tengo 220 en la línea o 380. Pero para el caso igual me serviría, porque cumpliría con la función de que cuando ponga los 2 terminales en los prensacables, encendería la luz, solamente que con una intensidad menor, ya que tengo una tensión de 220. Lo mismo haría la salida, tendría que encender. De no encender es porque está interrumpido lo que sería uno de los contactos del térmico, ¿tá? De la misma manera tendríamos que probarlo cuando interrumpimos la circulación de corriente, que haya abierto el circuito. Muchas veces se suelta algún contacto y permite que una de las fases o el neutro siga circulando. No corriente por el neutro en este principio, pero
estaría mal igual de todas maneras el interruptor termomagnético. Pero, como decimos, va a encender con una intensidad menor debido a que están preparadas para encender con 220 o con 380. Bien, eso es todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, estamos en contacto. Hasta luego.